Muy buenos días. A continuación vamos a realizar una exposición acerca del manejo de conflictos y negociación. Este grupo está conformado por la señorita Caterine Alfonso Beltrán y quien les habla, Jonathan Jiménez Carranza. Vamos a empezar abordando el tema del conflicto, y es que etimológicamente el conflicto proviene de la palabra choque. Esta refiere a incompatibilidades percibidas como resultado de alguna indiferencia, alguna oposición. Hay algunos supuestos, algunas concepciones del conflicto, y la primera suposición es que hay una suposición tradicional del conflicto en la cual dice que el conflicto debe evitarse. El conflicto indica que algo funciona mal. Tenemos una segunda concepción, y es la concepción de las relaciones humanas, y es que me dice que por naturaleza el conflicto es un resultado inevitable y es un resultado natural de las personas. No necesariamente me dice que tenga que ser algo negativo, sino que por el contrario puede llegar a algo positivo. Tenemos una última concepción acerca del conflicto y se llama el punto de vista interaccionista del conflicto, ¿sí? En la cual me supone que el conflicto puede ser una fuerza positiva que ayude a las organizaciones. Tenemos unos tipos de conflicto. El primer tipo es el concientizado, en el cual se sabe que existe un conflicto. Tenemos un segundo que se llama el contingente, que es aquel conflicto accidental que surge de una manera imprevista. Tenemos un tercer tipo que es el desplazado, en el cual se sabe que existe, pero se evita ubicándolo en otra parte, ¿sí? Tenemos un cuarto tipo de conflicto que se llama latente, en el cual se intuye, se sabe también que existe, pero se encubre, ¿sí? Se evita, ¿sí? Y tenemos un último tipo de conflicto que es el tipo falso, en el cual se aparenta a través de rumores, a través de apariencias, pero que a la hora de verificarse se clarifica y desaparece. Dentro del conflicto hay unos factores psicológicos que acompañan, digamos, unos comportamientos que son los que vemos aquí en la ayuda. Son cerca de 9 factores psicológicos. El primero es el de la percepción. Esta es una manera personal de dar significado a lo captado, es una interpretación del estado actual. Tenemos una conciencia, que es aquel momento donde somos capaces de racionalizar, de sintonizarnos con la realidad, con lo que está pasando. Tenemos otro factor que es el de la inteligencia. Quizás es uno de los más importantes porque es donde adquirimos la capacidad de entender, de comprender y de saber cómo resolver las situaciones que se nos presentan. Tenemos otro estado que es el de pensamiento, es la acción y el efecto propio de la mente humana. Tenemos otro que es el de emoción. Este es un estado afectivo intenso, puede ser breve de acuerdo a la situación, y que normalmente es visible, se expresa con la forma de ser de la persona. Tenemos el siguiente, que es el sentimiento. Es un estado afectivo, es un estado intenso, duradero, no puede ser siempre visible, pero pues se manifiesta digamos con los actos. Y tenemos un último que es el de la actitud. Esta actitud pues es una tendencia emotiva, es una tendencia que termina a saber cómo esta persona afronta ciertas situaciones y con qué carácter. Tenemos la comunicación. La comunicación es la capacidad que tenemos de poder compartir lo que somos,
compartir lo que tenemos, lo que parecemos. Y ahora tenemos una última que es la conducta, y es la actividad propia, visible del ser humano, que se refleja en la cotidianidad. Hay unos estilos del conflicto que normalmente pues se acompañan para poder afrontar ese tipo de escenarios de inadversidad, ¿no? Lo primero que debemos saber es que los estilos son conductas utilizadas para resolver disputas, para resolver indiferencias basadas en suposiciones, en creencias de cada uno de los que intervienen. Estos han sido determinados por nuestras experiencias educativas, laborales, religiosas, y pues tenemos unos estilos predominantes que son los que vemos aquí a continuación. El primero es ganador-perdedor, ¿sí? El primero, ganador-perdedor, es un estilo que corresponde a una actitud competitiva por excelencia, concede un máximo de interés a las metas, a los objetivos propuestos, y es muy poco social. Le interesa más sus objetivos sin importar, digamos, lo que pueda pasar socialmente en su entorno. Tenemos otro estilo, y es el de perdedor concesivo. Este perdedor concesivo hace referencia a las metas personales, pero adicionalmente dentro de estas metas personales hay un tema propio de hacer alianzas, de mantener la amistad con el otro, de crear suposiciones de que el conflicto debe ser evitado, de que deben ser amigos mutuamente, de que todo debe terminar de la mejor manera, y pues que la meta propia es el acuerdo, ¿sí? Y tenemos un último que es perdedor que prescinde. Este estilo del conflicto lo que hace es prescindir del conflicto. Es un estilo que es tal vez el menos eficaz de todos. Por lo general, este estilo toma distancia con respecto al conflicto, anulando y cortando todos los canales de comunicación y pasando por otro asunto o abandonando la escena, ¿sí? Es un conflicto que supone ser irracional, puede ser ignorado. Para ellos prescindir del conflicto es lo más adecuado, ¿sí? Los observadores de un conflicto no deben ser partícipes de él, y la meta propia de ese estilo es la condescendencia sin compromiso. Entonces, esos son los estilos propios del conflicto. Ahora vamos a abordar el tema de la negociación. La negociación es una palabra que proviene de la palabra latina negotiari, ¿sí? Que es la que se empleaba hace 3000 años con el sentido de comerciar o traficar, ¿sí? Hay unas características que deben acompañar a un buen negociador. El primero es ser anticipadores, es poder realizar un diagnóstico sobre futuros escenarios antes de poder vivirlos. Tenemos la característica de aquella persona que es estratégica, que necesita saber dónde, cómo llegar, a qué lugar, cómo ubicarse, conocer al adversario, a la persona, y cómo abordarlo para poder resolver el conflicto de la mejor manera. Tenemos otra característica de un buen negociador, y es que es una persona creativa, una persona que crea nuevas alternativas, novedosas, determinada por la variedad de
Personas que son proactivos es otra característica de un buen negociador. Una persona que se adelanta a, a, las, a los acontecimientos, que las anticipa y que va adelante. Tenemos otra característica y es el ser tolerantes. Deben ser preparados para poder afrontar cualquier escenario de ofensa, cualquier escenario de adversidad, y que sea capaz mentalmente de tolerarlos. Y tenemos otra característica y es el ser asertivo, ¿sí? Es una cualidad que permite llegar al objetivo sin ser agresivos, sin desenfocarse, de una manera natural y de una manera sencilla. Un buen negociador es honesto, es sincero, es leal, es justo, son valores propios de un buen negociador. Tenemos otra característica y es ser abierto a los demás. ¿Sí? Ser abiertos a los demás es tener esa confianza, tener esa fe, digamos, en la gente, de aceptar y de confiar en la palabra, en los acuerdos mutuos y demás. La otra característica es la flexibilidad, es un elemento propio de la madurez, donde podemos determinar los problemas humanos, podemos determinar la empatía, podemos determinar la rigidez, entre otros. Y por último, una característica muy propicia y es tener claridad de las ideas, es saber para dónde vamos, es saber cómo hacer observaciones cuidadosas, objetivas, sin desenfocarse y demás. Hay unos elementos que debemos tener en cuenta durante el proceso de negociación. El primero es que debemos estar preparados, ¿sí? Estar preparado es saber cómo está la situación actual, es cómo saber delimitar, digamos, cómo familiarizarse con el entorno, cómo adquirir, digamos, mayor conocimiento sobre los temas que permiten abordar esa negociación. El segundo es maximizar las alternativas, es tener las respuestas hacia las posibles soluciones, es poder determinar si un camino está bloqueado, cómo poder dar solución a eso antes de llegar al proceso de negociación. El tercero que usted debe tener en cuenta es que usted debe negociar con la persona adecuada. Quizás usted está de pronto desgastando esfuerzos con personas que realmente no le van a dar la solución al conflicto. Conceda un margen de maniobra. Ese margen de maniobra es poder saber, digamos, cuál puede ser el plan B, cuál puede ser el plan C, cómo puede llegar a su objetivo por diferentes caminos sin desenfocarse. No se da demasiado ni demasiado a prisa, ¿sí? Esto nos dice que las concesiones deben darse con medida y en pequeñas dosis, no apresurarse, no ceder sin conseguir algo a cambio, entre otros. El siguiente es estar preparado para decir no, ¿sí? La palabra no es el arma secreta de cualquier negociador y es una de las palabras más difíciles en el entorno del conflicto, porque la mayoría de las veces estamos preparados para recibir un sí. El último es haga que su palabra sea un vínculo, ¿sí? Es garantizar que lo que usted diga es lo que es, ¿sí? Que lo que usted diga genere un lazo propio de objetividad y de acuerdo para que se pueda llevar a cabo la solución del conflicto.
la preparación para el conflicto, para la negociación, perdón, y esa preparación para la negociación es poder aplicar las técnicas con que opera la personalidad total para mantener un equilibrio, ¿sí? Hay que eliminar la fuente de inseguridad, de tensión, de ansiedad, y esto lo podemos hacer con las siguientes preguntas. La primera es: ¿qué puede pretender la parte contraria de esta negociación? ¿Sí? La segunda: ¿quiénes son y a quiénes pueden representar? La tercera: ¿qué forma tienen de negociar? Y la última: saber cuáles pueden ser los límites máximo y mínimo de sus objetivos. Hay una sigla que se llama PREP. Esta contiene 4 etapas esenciales para preparar una negociación. La primera es la P: previsión de los objetivos, recapacitar sobre el asunto, evaluar al interlocutor y preparar la propia argumentación. Hay unos elementos que debemos tener en cuenta en el desarrollo de la negociación, y es el primero: expresar sus argumentos con la máxima claridad. Cuando usted llega al escenario de negociación, usted ya debe tener sus argumentos y los debe tener especificados de una manera clara, con el fin de que el adversario, el opositor, digamos, pueda dar positivamente una respuesta a sus argumentos. El segundo: utiliza expresiones que eviten malas interpretaciones y ser preciso. Esto refiere al lenguaje propio de la expresión oral, en cuanto a no ser ofensivos, en cuanto a decir palabras concretas y reales. El tercero es: hable en presente, con oraciones afirmativas y evitando palabras que generen desconfianza. Entonces, este tema de las oraciones es poder clarificar bien nuestros objetivos y nuestros argumentos, ¿sí? El siguiente: los argumentos deben tener coherencia entre sí, no deben existir contradicciones, ¿sí? Y es hablar simplemente de coherencia, que si son 5 argumentos, los 5 argumentos conlleven a la solución del problema, y no que tengamos argumentos que no conlleven hacia ningún lado. Utilice siempre los argumentos que representen ventajas para su interlocutor, ¿sí? Y el último: no canse a su oponente con una lista interminable de argumentos. Es tratar de ser lo más preciso posible, es tratar de poder encaminar todo hacia la solución del conflicto. Con esta diapositiva le doy paso a mi compañera para que siga la presentación. De acuerdo a lo que se leyó, las concesiones son decisiones que una parte toma en una negociación y su valor es determinado por la contraparte. Lo que puede parecer insignificante para una parte, pero es crucial para la otra. Es así que una pequeña concesión puede bloquear grandes acuerdos. Tenemos los manejos de las concesiones. Preservar la reputación es hacer concesiones sin comprometer la imagen del negociador. Tenemos también la documentación. Es importante registrar los acuerdos por escritos para evitar malos entendidos. Nos hablan de acuerdos que se formalizan mejor por escrito para evitar malos entendidos y servir como referencias futuras. Es crucial incluir datos esenciales en el contrato, revisar todos los documentos antes de ser firmados para evitar cláusulas perjudiciales. Las señales para cerrar un acuerdo son reducir las objeciones, ambientes más cordiales, preguntas sobre detalles específicos de los acuerdos. Estos son los principales aspectos. Bueno, tenemos por otro lado las técnicas tradicionales de negociación. La primera es ceder poco y ganar mucho. Iniciar con una propuesta fuerte y conocer los objetivos para abandonar si no son satisfactorios para las partes.
El jugar al policía bueno y al policía malo, alternarse entre las actitudes de decir yo soy el malo y yo sí quiero conciliar. La otra estrategia es la del equipo, es preparar un equipo para contrarrestar con argumentos. La siguiente técnica es la estrategia de la autoridad limitada, reconocer las limitaciones en la toma de decisiones. Continuando con las técnicas, tenemos las estrategias de tiempo, que es interponer limitaciones temporales o retrasar las decisiones. Tenemos también la precisión del poder, es utilizar la intimidación para lograr los objetivos. Por otro lado, tenemos ultimátum, evitar decisiones de aceptar o rechazar, que pueden ser engañosas. Tenemos esas técnicas tradicionales de negociación. Ahorita procedemos con las tácticas adicionales de negociación. Por último, vamos a hablar sobre las tácticas adicionales de negociación, los 6 paradigmas y las 5 dimensiones. Tenemos que una de las tácticas adicionales de negociación es el principio de titubeo. Entonces, generar un regateo comenzando con ofertas extremas. Continuamos con el principio del poder de la retirada. Quien está menos interesado tiene mayor poder. Seguimos con el principio de la competencia, que es justificar bajo presión la competitividad. Tenemos el principio de las reglas escritas, que es documentar condiciones para evitar malos entendidos. Y vamos a continuar con los 6 paradigmas, que hicimos un comparativo con el instrumento diseñado para evaluar el trabajador y la mejora de las conductas de los individuos, que viene con dos ejes, un eje X y un eje Y, que es la asertividad y la comparación. Entonces, tenemos una primera instancia que en el modelo decía que era colaborador y en la lectura decía ganar, ganar, que se asemejaba a beneficios mutuos. Tenemos el competidor, que es ganar y perder, el uso del poder expresada de otros. Tenemos el complaciente, que es perder o ganar, es la complacencia en el detrimento propio. Y tenemos el elusivo, que es perder, perder, la vergüenza y la obstinación. Tenemos el que ganó, no tiene ningún alusivo en el otro modelo, pero se considera que ganó, se considera que ganó sin considerar a nadie más, solamente pensó en su bienestar. Y tenemos el ganar, ganar, y no es un trato, que es un enfoque a todo o nada. Esos pues fueron las 6 paradigmas. Tenemos 5 dimensiones del paradigma de ganar, ganar. Pues primero tenemos que tener un carácter, que es una integridad, una mentalidad de abundancia, que voy por todos. Tenemos que tener una relación de confianza y productividad. Tenemos que hacer unos acuerdos con unos resultados claros y una rendición de cuentas. Posteriormente, tenemos que tener unos sistemas que tiene que haber una alineación entre los mismos de la organización, y pues tenemos que tener unos procesos para separar las personas del problema y concentrarse en los intereses comunes. Esos son como los paradigmas de ganar, ganar. Muchas gracias. Me presento para finalizar. Mi nombre es Caterina Alfonso y agradezco la atención prestada.